En Industria Nacional hoy tenemos el privilegio de contar con un gran profesional, el doctor Óscar Francisco Valenzano. Él es doctor en medicina veterinaria, es especialista en avicultura y trabaja en un grupo empresarial a quien quiero mucho, que son en las tacuaras de mi amigo el señor Huasuncu y su familia. Y digo esto, doctor Valenzano, porque le tengo un gran cariño, porque fue uno de los precursores de la industria, y las tacuaras se llama porque su primer gallinero eran todos de tacuara, los he conocido. Doctor Valenzano, buenos días, bienvenido a ABC Rural. Muy buenos días. Pucha, me siento muy honrado, inmerecidamente, ¿verdad?, por el prestigio y la labor tesonera que indudablemente ABC Rural, desde que se inició, marcó una pauta importante e interesante en el campo, en dos campos que actualmente todavía se insiste, que es la información y la enseñanza, a través, lógicamente, del suplemento de ABC Rural. Doctor, estamos celebrando una vez más el Día del Avicultor. Exacto. Y tenemos una muy linda historia. Y el Paraguay tiene una excelente historia. Y conversamos hoy fuera de cámara de uno de los pioneros de este trabajo, el doctor Vera da Silva. A ver si te recuerdas de cómo empezó o cómo es tu historia en esto de la avicultura. Le tengo en mi memoria al doctor agrónomo Juan Rosa Vera da Silva, pariente cercano mío, porque desde mi niñez he tenido el gusto y la honra de conocerle, cuando él se hizo cargo de un programa de una institución que, cuando eso se llamaba el punto cuarto de la Embajada de los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, él ya era agrónomo, le encargaron a él todo el proyecto de iniciar una producción avícola en el Paraguay. Y él, entusiasmado, empezó, ¿sabes dónde? Enfrente de la facultad, donde el Estica tenía su propiedad. Ahí estaba el ganado, la lechería, y todos las primeras pajuelas, los animales menores, sí, ¿verdad? Sí. Y él empezó, ¿verdad?, muy tesoneramente, una labor muy sacrificada, porque indudablemente no encontraba, digamos, el respaldo para proyectar el plan que le enviaron del punto cuarto. Sin embargo, los que tomaron interés en la avicultura, fíjate, precisamente fueron los ganaderos del Chaco en aquel entonces, y algunos ganaderos acá indudablemente de la región oriental, que anualmente iban y hacían sus pedidos de pollitas. En aquel entonces, te recordarás, imperaban las clásicas razas de aves, de gallinas, ¿verdad? Pero él se centró en la producción de huevos a través de la raza Legor, indudablemente, ¿verdad? Y hizo una muy loable campaña y un buen trabajo durante más de 15 años. Después, cuando el Estica dejó de ser Estica, ¿verdad?, pasó a otra institución, indudablemente no le dieron más apoyo, y con tristeza él tuvo que retirarse. Ahí, cuando él se retiró, toman, digámoslo así, la posta otras instituciones, y ahí entra el sector privado a iniciar lentamente esta sacrificada actividad, pero muy loable, muy honrosa, que es la avicultura. Claro, en aquella época también, digamos, sale el huevo blanco y el huevo marrón, que lamentablemente, no sé por qué, por una tontería de comercialización, sacaron en el Paraguay, creo que es el único país donde no se comercializa el huevo blanco, que tiene el mismo valor nutricional que el marrón. Pero había inclusive, yo conocí algunas industrias que todavía producían huevo blanco. Claro,
La avicultura, después de, a finales de la década del 40 y durante toda la década del 50 hasta el 60 también, indudablemente era todo de huevo color de la cáscara blanca. Pero hay una linda historia, inclusive una anécdota, sobre por qué la gente prefirió el huevo, digamos, tiene varias denominaciones. Huevo de cáscara marrón, huevo colorado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Te acordarás en el Cerro Caacupé, este señor coreano, John Nanking, muy bien. Al inicio del 70, habrá sido por el 72, se instala en una propiedad, ¿verdad? Y ahí hace su granja avícola. Toma contacto con una línea de aves de los Estados Unidos, la Hubbard, y trae la línea de ponedoras, la Golden Comet. A este señor hay que rendirle un merecido homenaje porque inició una campaña de promoción que fue lo que al final le convenció a los avicultores y sobre todo al consumidor de preferir el huevo colorado o el huevo marrón. Claro, pero en aquella época yo recuerdo María Luisa, su bizarreta, tenía los huevos blancos también y los huevos marrones. Y después ya se tuvieron que dejar porque las mismas empresas, Maejara, claro, ya hablamos de Guasuncú. Y, más o menos, resumidamente, la avicultura actual nace a mediados de la década del 60. Te voy a resumir muy sintéticamente porque el tiempo vuela, ¿verdad? En 1964 se funda Covisa, Cooperativa de Avicultores Limitada. María Luisa de Zubizarreta fue una de las primeras que importó 500 pollitas sexadas de la Argentina. Y como tenía su casa en Asunción, lo puso en el patio de su casa. Imagínate, en pleno Asunción, 500 pollitas, era todo un récord, ¿verdad? Muy bien, dándose cuenta que era imposible tener ahí, en fin, todo eso, su marido, también de muy recordada memoria, ¿verdad?, el señor Manuel Zubizarreta, busca una propiedad y halla en Roque Alonso, que eso era un desierto, campo inhóspito, un páramo, como decía. Ni siquiera estaba la exposición rural. Claro, no. Porque antes la expo se hacía en el Botánico. En el Botánico, sí, señor, en el Botánico. Y muy a pesar de María Luisa, ¿verdad?, sacrificadamente, se mudan ahí hacen su granja, y ahí ella y con su marido inician un establecimiento avícola que marcó toda una época. Se llamaba El Cortijo. Ahora de lo que ahora es, ¿verdad? Ellos se pasaron ahora al pollo, ¿verdad? Muy bien, pero yendo un poquitito a la historia, ¿verdad? En 1965, unos avicultores nucleados en la cooperativa de avicultores, que se reunían ya cuando eso, a raíz del problema del contrabando de huevo, fíjate vos, 1965, deciden agremiarse. Se reúnen unos cuantos avicultores y deciden, en común acuerdo, agremiarse en una asociación. Y la asociación se llamó Asociación de Avicultores del Paraguay, AVIPAR, y esa fecha fue el 25 de septiembre de 1965. ¿Y tú fuiste el primer técnico? No, yo estaba cuando eso, por ejemplo, en la localidad de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, haciendo una sacrificada pasantía en una granja de reproductores. Cuando yo volví, trabajé en una veterinaria, ¿verdad? En el sector ya tenían algunos medicamentos para aves y ahí tomé contacto con ellos. Claro, pero tú fuiste el primero en estas cosas. Yo fui el primero, sí, ¿verdad? Sí, sí. Indudablemente a nivel técnico, digámoslo así, ¿verdad? Sí. Luego se inicia la Asociación de Avicultores y empiezan a agremiarse, tiene su presidente, tiene su comisión directiva y pasan los años, ¿verdad? En 1966, un grupo
descontento de la cooperativa, se separa y funda una compañía que también marcó cierta pauta dentro de la avicultura paraguaya, que se llamó, es un nombre muy particular, Compay 7 o Compay 6, no recuerdo bien, ¿verdad? Ellos inclusive trabajaron muy bien al principio, eran representantes de una línea avícola, también de cáscara blanca, porque como todavía no había venido el coreano, indudablemente los huevos eran de cáscara blanca. Y de ahí se inicia, ¿verdad?, una serie de inicios de personas, de particulares a nivel particular, ¿verdad? Y así va corriendo la avicultura con pasos muy lentos, llenos de problemas, hasta que en agosto de 1970 tenemos la primera peste, del cual no teníamos. Aparece la enfermedad de Newcastle, ¿verdad? Que ya había aparecido en la región. Que había aparecido en la región y casi en forma devastadora elimina, ¿verdad? Porque no había vacunación, no había nada. No, nada, cuando eso nada. Inclusive lo tengo que reconocer modestamente que yo me equivoqué de diagnóstico. Yo creía que era la clásica cólera, sí. Porque anteriormente, y el doctor Da Silva me decía que una de las enfermedades más comunes de la avicultura de la década del 40, 50, era el cólera, que venía con los primeros vientos nortes, cálidos. Bueno, y había sido que era la enfermedad de Newcastle, ¿verdad? ¿Qué hace que la venida del doctor Francis de los Estados Unidos hiciera el diagnóstico en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Veterinarias? El primer análisis que se hizo en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Y bueno, cuando estaba Rivelli, que recién había venido en su posgrado. Rivelli fue el primer colega veterinario que fue y trajo un título creo que de máster en patología. Efraín Rivelli. Efraín Rivelli, muy bien. Ya en la década del 70 se sobrepusieron de ese desastre de enfermedad, ¿verdad? Y empezaron lentamente a progresar. Hay que tener en cuenta que la avicultura en aquellos años era una actividad muy sacrificada. Tenemos que tener en cuenta que indudablemente hasta hoy, y esto lo digo lamentablemente, pero ya se va corrigiendo, la dieta normal del paraguayo es a base de carne. Y te recordás que la carne era lo más barato que se conseguía. Los productos avícolas no podían competir con la carne, ¿verdad? De manera que por eso lo digo bien sacrificado, pero sin embargo el avicultor, a pesar de todo eso, fue progresando, innovando, adquiriendo nuevas tecnologías, hasta que hoy en día estamos a la par de nuestros hermanos del Mercosur. No se pierda la segunda parte de esta interesante entrevista en nuestro próximo programa. Una demanda asiática robusta mantendrá el panorama alcista del maíz y la soja a largo plazo, aunque los altos precios actuales podrían haber tocado techo en momentos en que los inversores buscan distanciarse de la incertidumbre económica en países desarrollados. La creciente demanda de forraje en economías en desarrollo, impulsada por el crecimiento de la población y la economía, será el principal motor para la soja y el maíz por muchos años, mientras el consumo pasa de cereales básicos a carnes, señalaron varios empresarios en un encuentro industrial internacional realizado en Indonesia.